Muy buenas tardes, amados hermanos. Cristian Mayen les saluda nuevamente desde El Salvador. Hoy les traigo un nuevo mensaje, una nueva entrega. Les traigo la reacción a un video que se me hizo muy interesante. Es un video bastante fuerte, aún para mí sigue siendo bastante fuerte. Es prácticamente, esta persona se llama Evangelista Iván. Él es un youtuber y que es cristiano y hizo una simulación a una entrevista a Lucifer. Es decir, que esto es una dramatización, pero yo lo que deseo es que vea el mensaje y que lo tome como si es real. Pero en realidad, obviamente, esto es una dramatización. Recuerden que no se puede mezclar la luz con las tinieblas y obviamente, pues sería muy difícil de que hubiera una reunión como esa, porque lo más probable es que pasarían dos cosas. O uno sale liberado o otro sale liberado. Así como lo decía el profeta T.B. Joshua. Y bueno, vamos a ver el video de qué se trata. Prácticamente, por cierto, hace un par de días les hacía referencia sobre lo que el Espíritu Santo me decía sobre la agenda de Satanás. Que tuviera cuidado con darle entrada a la agenda de Satanás. Y prácticamente, pues, esto viene siendo, prácticamente, Lucifer está hablando sobre su agenda, sobre la agenda que tiene sobre el planeta, pero no quiero seguir hablando más, quiero que ustedes vean el video. Vamos a Whoa, verlo. Lucifer in the flesh. Do you know how many journalists would kill? Wait, you probably do. First, I want to say thank you to agreeing to this interview because I know you are a very, very busy person. Yes. I usually like to fly under the radar. But I figured, since I'm already on the campaign trail, why not? Okay. First, let's talk about your reign. Now, you've had a fairly long one. What would you attribute to your success and popularity? Oh, that's easy. Every generation is the same. I appeal to their lust and ego. I offer all the sex, wealth, and fame a person could want. Do as thou wilt has been my campaign slogan from the start. And my campaign platform hasn't changed either. I run on the same three issues every generation: lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Okay, okay. When you say lust of the, okay. Hace un par de semanas le hacía referencia, bueno, perdón, esa misma semana le hacía referencia sobre eso. Estuvimos viendo en Proverbios, quiero ver, ¿qué proverbio era? El 10 o el 13, si no me equivoco, sobre las 7 columnas que edificó la sabiduría y les hablaba sobre que también tenemos las 7 columnas de la insensatez y prácticamente vienen siendo prácticamente los 7 pecados capitales. Y él está hablando de lo que prácticamente hemos venido hablando durante estos días, cómo prácticamente la maldad, las tinieblas entra en el ser humano y bueno, él aboga y usa esas herramientas pues para entrar en la vida del ser humano. Vamos a continuar viendo. What exactly do you mean? Come on now. What do I mean? Isn't it obvious? I just use humans' own innate physical desires against them. And since sexual desire seems to be the most powerful, I usually run with that. Now, I didn't create sex, but I must say I've done a superb job at perverting it. Take pornography, for example. Well, you should know a lot about this one, Ivan. Weren't you addicted to porn? This interview is about you, not about me. Can we get back on subject? Now, where was I? Oh, yeah. Wow, podemos ver cómo la dramatización, pues obviamente como Satanás está dentro de las personas, él sabe qué realmente las personas hacen. Hay personas que dicen, no, Satanás no puede saber los pensamientos de nosotros. Pues si usted empieza a leer correctamente la palabra de él, si usted está fuera del Señor, si usted está pecando, él puede conocer sus pensamientos. Y es lo que está pasando acá, porque él sabe de que hay muchos cristianos de que están actualmente sometidos bajo prácticamente la pornografía y la están viendo normalmente y dicen ser cristianos. Eso es lo que pues Lucifer prácticamente viene y le declara aquí al pobre evangelista Iván. Vamos a continuar.
What I do is gradually get someone addicted to porn. And once lust has had its full work and he and she can no longer restrain themselves, they usually look to act out their fantasies on someone. And sometimes that someone is a child. Now, if my plan plays out perfectly, that abused child will eventually turn to a life of promiscuity and perversion themselves, allowing me to continue my vicious cycle. And here's the kicker. Many of those abused girls end up right in the porn industry. Now, how's that for irony? The second thing you had mentioned, I believe, you said lust of the flesh, lust of the eye. The second thing. Esto que acaba de decir es un caso muy real. Mujeres que han sido abusadas, niños que han sido abusados desde el inicio, desde muy pequeños, para que vean cómo la agenda de Satanás empieza a trabajar desde pequeños con los bebés, con los niños, con las niñas abusadas, con los violadores. Estas personas obviamente se dedican a la prostitución. Bueno, en Estados Unidos se da mucho lo de la industria pornográfica. Y bueno, está hablando algo pues que creo yo que muchos no lo están pensando, que realmente es de esa manera. Y así es como funciona la agenda de Satanás y comienza con los niños abusados. Continuemos. Eyes. Can you elaborate? Humans are never satisfied. You always crave more. Bigger house, bigger car, more money, more power. The list goes on and on. I just take their natural ambitious desire, pervert it, and use it against them for their own destruction. My plan is to allow them to never be content. As long as I can keep them craving what others have. Por esa razón es lo que he estado hablando, que entre la palabra, bueno, el Señor Jesucristo decía que teníamos que tener la lámpara del cuerpo eran los ojos, y entre más, o sea, si teníamos oscuridad en nuestros ojos, todo nuestro cuerpo iba a estar en tinieblas. Y recuerden que, o sea, tenemos que estar prácticamente, ser personas humildes, ser personas como cristianos tenemos que ser humildes, y en la humildad, pues obviamente ya lo he hablado que viene la honra de parte del Señor, y no estar siempre prácticamente deseando las cosas del mundo, porque ese no es nuestro reino. Tiene que entender que ese no es nuestro mundo. Tenemos que desear las cosas del cielo. Obviamente hay que trabajar, obviamente hay que hacer diferentes cosas pues para salir adelante, pero si se da cuenta, cuando nosotros empezamos a envidiar, y se recuerdan, ayer hablamos, para los que están siguiendo los videos de Proverbios, hablamos que la envidia es carcoma los huesos, y prácticamente esto viene siendo porque su ojo nunca deja, nunca termina de desear, siempre quiere más, 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 y es prácticamente lo que está diciendo aquí en la entrevista. Continuemos. I can depend on them to argue, fight, even kill to get it. Humans are so easily tricked into jealousy. And you know what they say. Jealousy is as cruel as the grave. Yes, I have heard that before. The last thing you had mentioned was, I believe, pride of life. Now, how does this fit into your campaign platform? Humans are always on a quest for knowledge. I tricked the first humans to seek carnal knowledge over godly wisdom, and it's worked like a charm every generation since. With more knowledge comes more pride. Tenía que detenerlo. Esto tiene que ver prácticamente con la altivez. ¿Se recuerdan las cosas que aborrece el Señor? 7 cosas aborrece el Señor. Siempre está en los proverbios. Les he estado diciendo, lea los proverbios porque es una base para que usted empiece a entender prácticamente todo lo que el Señor Jesucristo empezó a hablar y los apóstoles. Y pues es algo que el Señor detesta y se separa de él de ojos altivos. Y el ojos altivos, recuerden que está acompañado de orgullo. Y es lo que estamos hablando aquí. Continuemos. And you know pride is my specialty. And since humans don't like to keep God in their wisdom, I'm able to seduce them with all types of things to help puff up their ego. Lately, fame has been my biggest seller. Who doesn't like attention and feeling more important than the next person? Once I make them famous, I can really use them to promote my agenda. With their help, I've convinced half of the world to not only accept sin, but to celebrate it. Do you know what has been my most enjoyable pride campaign to date? No, what? Well, my gay pride campaign, of course. Not only do I get the chance to promote your own self-destruction, I get to use God's logo, the rainbow, to do it. Love is love, right?
destruction. Wow, aquí I podemos get ver lo que prácticamente hemos estado, se han estado viendo durante los últimos años, prácticamente, y si ven la palabra orgullo, si aquí analizamos, siempre tiene que ver con lo mismo. Prácticamente de las 7 cosas que abomina el Señor es el orgullo. Bueno, una de ellas. Y está hablando siempre sobre el orgullo, sobre estas agendas que prácticamente vienen a confundirnos y pues lo está explicando bastante bien. Quiero que lo sigamos viendo porque no quiero que se pierdan lo que, bueno, el narrador que dramatiza a Lucifer está diciendo. to use. My plan not only prevents you worthless humans from reproducing, it distorts the gender roles and allow me to bring all types of chaos and confusion upon your pathetic societies. It's been so successful, I've got men convinced they're women, and women convinced they're men. So successful. Y si se dan cuenta, está hablando sobre la bandera. Ocupan el arco iris. Bueno, yo sé que creo que hay un color que creo que cambia, pero si se dan cuenta, ocupa las mismas cosas del Señor, pues para confundir al ser humano. Y bueno, que más claro, pues hasta da risa en cierta medida. Sigamos viendo. I've got, and some convinced there no gender at all. And I've got 2 more Pride Initiative campaigns I'd like to introduce in the near future. Really? I'm guessing you probably want me to ask you what they are, right? Well, first, it's abortion pride. Now, I think we can pull this off. Society is definitely ready for it. I've enlisted to help a Planned Parenthood to work with marketing and promotions. And all we'll have to do is silence the to work with marketing and Este promotions. video, como les he dicho, fue hecho hace 5 años. Entonces ya está actualmente lanzándose prácticamente sobre lo del orgullo hacia lo que vemos, la pedofilia, y estamos viendo también obviamente una agenda de aborto. Eso lo podemos ver en toda América Latina. Es algo pues que tenemos que entender que es prácticamente parte de la agenda. Y vamos a seguir viendo por qué es esa agenda. Obviamente es para la autodestrucción de la raza humana, pero vamos a seguir viendo qué es lo que dice, pues en este caso, el que dramatiza Lucifer. So-called abolitionists and pro-lifers, because the rest of the church doesn't seem to care. And second is pedophilia pride. Now, society might not be ready for this one just yet, so we'll hold off. I need to desensitize them a little more before we introduce it. Okay. Let's change gears for a minute and talk about policy. Some may consider your policies destructive, dangerous even. What would be your response to that? What would you say to your detractors? All of my policies are aimed to do one of 3 things: either steal, kill, or destroy. And if it's not doing one or all 3 of those things, then it's not in my agenda, and I'm not promoting it. Okay. I'm happy you said that. It seems as if you promote your agenda differently to different ethnicities. If so, why? Of course. If so, why? Por esa razón les estoy diciendo que el Señor me decía que tuviera cuidado con permitir la entrada a la agenda de Satanás. Y les voy a ser sincero, estuve pensando si realmente hacía este tipo de contenido porque no estoy acostumbrado a hacerlo. De hecho, mi primera reacción, pero pues dado el caso que el Señor me estaba diciendo que en una visión, obviamente orando, no dormido, me decía que prácticamente me encargara de la juventud y que tuviera cuidado con permitir la entrada a la agenda de Satanás. Y pues prácticamente noches después tuve también, los que están viendo los audios, quisiera que los escucharan y los vieran, tuve un ataque. Pues se me estaba consultando que cómo se había obtenido el don profético, cómo se había obtenido los dones. Pues prácticamente por esa razón estoy haciendo esto, y quiero que usted entienda que la oscuridad y las tinieblas está muy fuerte, pero de igual forma la luz también comenzará a brillar más fuerte en los próximos meses. Sigamos viendo. I'd be a fool not to. Take black people, for instance. As a people, they're super spiritual, so I can't really convince them that there is no God. What I have been able to do as of late
is convince him that he's not the God of the Bible. Now, I've been real successful. Now, De I've hecho, been perdón que real successful. interrumpa, lo que está hablando es muy cierto. Yo es algo que hablaba y me preguntaba por qué, pues, el poder del Señor nosotros lo podemos ver más en la comunidad. eh, pues, voy a decirlo de esta forma, los morenitos se ve más el poder de Dios en ellos, pero es porque son personas que vienen espiritualmente más capaces para poder alcanzar, valga la redundancia, los dones espirituales. Pero de igual forma, el Señor no hace excepción de personas y aquí estamos. Sigamos viendo. Y esto tiene que ver con lo que pasó hace un par de años, también con prácticamente sobre el orgullo, sobre la raza negra y todo lo que empezó a suceder en esos días en Estados Unidos y bueno, en Latinoamérica, ¿verdad? Sigamos viendo. At promoting black consciousness and Islam in their communities. I'm so happy you mentioned black people. It seems as if we've been at the very top of your agenda for quite some time. Why is that? A few reasons. Black people helped me reach the masses. Now, as you know, I was over music in heaven. My beats were so dope, I got over a third of the angels to follow me. And once I got here to the earth, I needed artists and entertainers to help me promote my message here. Who better than black people? Black people possess people. Bueno, esto de hecho nosotros lo podemos ver que en realidad en los años 2000, bueno, desde antes, la raza negra, pues que tengo que hablar de esa manera, ha sido una raza muy creativa en la música. De hecho, pues han sido los mejores cantantes, pues prácticamente son de raza negra. Y actualmente nosotros en Latinoamérica, como tenemos mezclas de diferentes razas y tenemos mezclas de raza negra, obviamente la música caribeña ha venido a ser prácticamente un boom, pero los que iniciaron esto, obviamente ha sido la raza negra en diferentes partes del mundo, porque no solamente puedo decir lo que África, esto es de Estados Unidos, Latinoamérica y Caribe, y obviamente Europa, bueno, en todas partes del mundo, la raza negra tiene muy buenos artistas. That's all the natural rhythm and music ability that I need. And it's easy for me to influence them with money since so many of them grew up without it. Another reason I target black people is because they're strong mentally and physically. If black men were to ever find their identity in Christ, I'd be in trouble. So I try my best to destroy the black family structure and keep black men away from his family and the church. Drugs and incarceration are a couple of my more popular means. Without the head, popular means. Bueno, de hecho en Estados Unidos la comunidad negra es la comunidad que tiene más personas en las cárceles. Pues, pero podemos replicar esto en diferentes países, por ejemplo en los míos, como prácticamente los grupos delincuenciales actualmente en mi país están completamente, la mayoría, quizás el 95% bajo una cárcel, porque mi país El Salvador, pues por medio del presidente, pues ha hecho un buen trabajo con relación a ese tema. Pero si vemos lo que está pasando en Estados Unidos, la comunidad negra es la comunidad que tiene muchas más personas dentro de cárceles y son los que siempre se les tilda como delincuentes. Continuemos. Without the household present, I can become the head and influence the children without too much resistance. So you mean to tell me that your policies are intentionally racist against black people? Racist? This has got to be the best law I've ever come up with. Now, I can't believe that humans still believe they're different races. But to answer your question, yes. It has always been my policy to target and isolate a group of people. And out of all my strategies, this skin color thing has worked the best. I definitely want to keep white people and really want to keep white people. Es lo que les decía. Trata de aislar a grupos de personas. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, puedo mencionarlo, aislaba y aísla a estos grupos delincuenciales llamados maras, los coloca en zonas prácticamente de las más pobres del país y ni siquiera permite que, bueno, no permitían que ni siquiera la misma población circulara sobre esas zonas. Él los aísla, los margina, los vuelve pobres y todos se mantienen como con una característica similar que es robar, matar y destruir, porque es la única característica que Satanás coloca en ese tipo de personas. Vamos a seguir viendo el video. When black people separated,
As long as I can keep black people bitter and white people offended, I'm good. Hopefully black people will never forgive. That way I can continue to use them. Okay, my question is, what role, if any, does your administration play in this black on black crime epidemic? Well, as great as my administration is, we can't take all the credit for this. Black people help us tremendously. By aborting so many of their babies, they allow us to bring death to their communities. As the Bible says, they sow the wind and reap a whirlwind. When implementing all of these policies, do you Y es lo que debe entender Lucifer, pues obviamente sabe la palabra del Señor y la sabe muy bien. Y usted que dice ser cristiano que no la lee, debe de leerla porque obviamente a él únicamente se le derrota pues conociendo la palabra del Señor. Y si se llegas a presentar a tener un evento espiritual como ese, pues obviamente el Señor Jesucristo lo alejó de él y lo derrotó por medio de la palabra. Tiene que saber usted la palabra porque él la conoce muy bien. ever face any resistance or pushback? And if so, from who? One group in particular try to oppose every policy I try to implement. I would be so much further along in my agenda if it wasn't for them. Really? So what group is that? Those pesky, born-again Jesus followers. They're a real thorn in my side. Y es por eso que les digo, miren, en realidad el ser un seguidor de Jesús es prácticamente imitar el estilo de vida de él. No es simplemente ser un simple seguidor de Jesús. Usted tiene que imitar el estilo de vida que Jesús tenía. Ser una persona no apegada a las cosas de este mundo, prácticamente servirle al prójimo, estar por el prójimo, orar por el prójimo. Eso es prácticamente, y bueno, seguir todo lo que el Señor Jesucristo nos dijo a través de la ley, que es amarnos unos a otros. Y es lo que está prácticamente hablando él aquí, que nosotros somos una molestia para él. Y obviamente él va a tratar de detenerlo a usted, detenerme a mí, como trató de hacerlo conmigo allá por el 2020 y 2021, de que yo estuviera en este momento haciendo este tipo de videos. Vamos a continuar. They're a real thorn in my side. Every generation they come together and try to dismantle one of my signature policies. Now, I've convinced half of the world that Jesus didn't exist and the other half that he wasn't divine. But I can't seem to convince them. They seem hell-bent on telling everybody about him and spreading his message. And some of them believe he's coming to unseat me in this generation. Y yo sé que más de algún cristiano en algún momento ha pensado de que el Señor no existe. Algún cristiano más de algún momento, bueno, alguien que está caminando tibio, no alguien que esté totalmente cimentado en la roca, piensa Jesús no existió o la Biblia fue creado por hombres, porque esa es otra parte de que Satanás ha venido a confundirnos. Si pudiera comentarles todo lo que escucho a nivel espiritual de los mensajes que pasan enviando a la tierra, prácticamente algunas personas no creerían, pero es una realidad. Satanás pasa enviando, Lucifer pasa enviando sin fin de mensajes a la tierra hacia todas aquellas personas que no estén en santidad. Y la palabra lo habla, o sea, usted tiene que tener un corazón completamente puro, completamente limpio, para que no puedan entrar esos mensajes a su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está dentro de usted. Vamos a continuar. Generation. Crazy, huh? I tell you, those idiots are really messing with my legacy. So, Lucifer, how does that make you feel when us idiots say that Jesus possibly could be coming back in this generation to unseat you? Y'all been saying that for centuries. I just use it as motivation to get as much of my agenda pushed through and deceive as many people as possible before he returns. I think I've done pretty well. My record speaks for itself. About 150,000 people die each day, and most of them don't know. Esto que está diciendo es de lo más preocupante. Por esa razón usted se tiene que levantar, pero no simplemente venir y predicar, porque ya le dije que no es así de que yo voy a ir a estudiar teología inmediatamente, me voy a poner a predicar porque ya acepté a Cristo. Primero trabájese usted mismo, porque trabajándose usted mismo, después de que usted se trabaje usted mismo, usted va a desbordar
para poder predicar correctamente la palabra, después de conocerse bien usted. Hay personas que prácticamente empiezan a evangelizar y en medio de esa evangelización comienzan a tener problemas. Pero aquí lo que quiero resaltar es el problema de las personas. ¿Cuántas personas están muriendo a nivel mundial diariamente? Y no se está haciendo absolutamente nada. Yo les decía hace 2 días, 3 días, siento que el tiempo ya se terminó. No hay más tiempo. Es ahora o nunca, se evangeliza ahora o nunca, se pierde el miedo ahora o nunca. Continuemos. And most of them don't know Jesus. 150,000 people. Whew. Well, you know what? This concludes our interview. I want to say thank you for open, honest, pretty frank discussion with me. Is there any last words you would like to leave with our viewing audience? Yes. I'd like to take this moment and give a special thank you to 2 groups of people. First, I want to say thank you to all my followers. You are the hands and feet of my administration, and we could do nothing without you. Keep up the good work spreading my message. And second, I'd like to say thank you to the divided church. I love the way you argue and use your passions to fight amongst each other. Keep up the good work. There's really no rush to tell people about Jesus. You all have plenty of time. Wow, y es lo que yo les digo, o sea, les he venido diciendo, he empezado a dar mensajes desde hace un par de días, les he dicho que no peleemos la batalla equivocada. De hecho, el profeta TV Joshua hizo un mensaje como ese. Yo he hecho 2 mensajes como ese. Les he venido diciendo desde hace días, deje de estar peleando con pastores. Deje de estar haciéndolo. ¿Por qué? Porque es prácticamente una iglesia dividida, le da fuerza a Satanás. Podemos verlo en las redes sociales. Exactamente hacen lo mismo que estoy haciendo yo ahorita, reaccionar a otro pastor, a otro hermano y debatir lo que él está hablando, como que yo tengo la verdad. Amados, tenemos que entender que tenemos que encargarnos de evangelizar, no de estar prácticamente debatiendo. De hecho, yo tendría un gran cuidado con estar viendo personas que debaten, que pasan dividiendo a la iglesia, porque a mí lo que me reflejaría es que esta persona no tiene a Jesucristo en su corazón. No es usted Juan el Bautista, le decía yo en una ocasión, no es usted Señor Jesucristo, no es usted Pablo, ya esa tarea, si quieren hablar de cesacionismo, ya eso ya pasó. Usted lo que tiene que encargarse prácticamente es de venir y hablar la palabra de Dios, creer en el Señor Jesucristo, hablar sobre los milagros, hablar lo que Jesús puede hacer en la vida de cada persona, cómo nos puede transformar, cómo nos puede cambiar. Eso es lo que tiene que hacer usted, amado hermano. Bueno, amado hermano, me despido de ustedes. Espero que este mensaje pues les haya interesado. Es un mensaje completamente diferente al que en otras ocasiones he traído. Pero bueno, estamos tratando de hacer algo diferente pues para que ustedes pues vean cómo está el mundo, cómo estamos actualmente, qué es lo que, por las cosas que tenemos que luchar y por las cosas por las cuales yo les he dicho muchas veces y se los digo todo el tiempo. Manténgase siempre en oración y en lectura bíblica, más porque el Señor Jesucristo está cerca de su venida. Dios me los bendiga, amados hermanos. La paz sea con ustedes.